Como le decíamos, nos da gusto recibir aquí al diputado Gerardo Fernández Noroña para conversar justamente sobre este y otros temas que hay ahora mismo, pero este es gravísimo y obviamente tiene una muy poca cobertura en la prensa. Bienvenido a los periodistas, diputado. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Álvaro, ya me estaba yo aquí. Pues ya me estaba yo aquí, como Xochitl, como Berta Xochitl Galvez Ruiz. ¿Tu candidata? No, ¿qué pasó? Gerardo, del inicio de la investigación contra Arturo Saldívar, antecesor de Norma Piña en la presidencia de la Corte y actualmente parte del equipo de Claudia Sheinbaum, pues marca un episodio inédito y en medio del proceso electoral, ¿qué representa? Sí, bueno, no tengo duda que hay una persecución política. Hoy lo comentó el compañero presidente López Obrador. Dicho de otra manera, si Arturo Saldívar siguiera de ministro de la Corte, no lo tocarían. Como decidió apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo, se van sobre él, porque además no se había hecho nunca investigaciones sobre actos de corrupción en la Corte que deberían. O sea, no hay un acto de investigación sobre el juez, los jueces que le han dado prisión preventiva a Murillo Karam, o a Lozoya Talman, o a Juan Collado, o que liberó a Rosario Robles, por citar alguno de los ejemplos, o los muchos amparos dados a narcotraficantes que están presos, peligrosísimos y que pueden salir en breve por esta amparo tras amparo que les vienen dando. De eso no hay ninguna investigación. Y sí plantea Norma Piña, la presidenta de la Corte, en realidad la dirigente del partido de oposición más sólido que hay en el país, porque la Corte y el Poder Judicial se ha convertido en la oposición a nuestro movimiento, no solo es un reducto del conservadurismo, se van sobre Saldívar por esta razón. Ahora, también quiero decir que yo no sabía que hace 6 meses Hernán Gómez Broera sacó un libro sobre presuntos actos de corrupción de Julio Scherer, y se plantea que ahí hay cosas que pueden ser delicadas. Yo no he visto el libro, yo ahora sí que lo voy a leer, pero no tengo duda que hay persecución política a Saldívar y tampoco tengo duda que todo el mundo tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades. O sea, yo he manifestado mi solidaridad con el exministro de la Corte, Saldívar, pero me preocupa esto que no sabía de este libro y de que hay señalamientos contra Scherer, que yo había oído cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo percibo. La persecución, no hay duda, la solidaridad está. Es más, hoy me acerqué en la reunión que hubo con el empresariado nacional a reiterar mi solidaridad a Saldívar, pero sí veo no es fortuito que sea a unos días del segundo debate, no es fortuito que estén enderezando esta ofensiva, y me parece que de todos modos el Poder Judicial actúa con mucha hipocresía porque la corrupción del Poder Judicial es monumental. Ahí tienen a Pérez Dayán y a Luis María Aguilar, solo por citar a un par de ministros verdaderamente corruptos. Aquí el tema, no solamente también, pues obvio que se van en un hecho inédito contra el presidente de la Corte que acaba de salir, un ministro en retiro, sino que también es una intervención directa en elecciones. Nosotros comentábamos ayer, no, el viernes más bien, aquí cuando veíamos el documento y revisábamos los tiempos, la ministra recibe una denuncia anónima el lunes y el martes está ella ordenando una investigación. A la denuncia se le notan muchas manos, muchas desde adentro del Poder Judicial, como que dijeron, vamos, échenle, venga, todo lo que se pueda reunir, y luego la premura de presentar con una obvia, tal cual premura, en medio de una elección presidencial. Sí, a ver, yo insisto, a lo mejor fui muy escueto cuando digo hay persecución política. Cuando digo esto reitero,
si el ministro Saldívar siguiera siendo parte de la Corte, no habría esta investigación. De eso no tengo duda. Si él no hubiese decidido apoyar directa y activamente a Claudia Sheinbaum Pardo, él estaría tan tranquilo en su espacio en la Corte. En el momento que él decide dar ese paso, se va la descalificación en su contra como si él hubiese actuado de manera facciosa. Hay que revisar sus votaciones. Todas sus votaciones fueron bajo la convicción jurídica que él tiene. Hay cosas que nosotros estábamos convencidos de que deberían ser aprobadas y él las votó en contra. Para decirlo, no es que hiciera lo que nosotros queríamos, o sea, no es que fuera un incondicional, él siempre actuó en base a su criterio y por eso hoy el compañero presidente dice: yo estoy convencido que es un hombre honesto y que hay una persecución política. Yo no tengo duda de ello. Insisto en eso, toda mi solidaridad. Ahora. Y me parece que la Corte está tomando decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Lo viene haciendo desde hace rato, desde que llegó Norma Piña a la presidencia de la Corte. Así es que no solo es el reducto del conservadurismo, sino es el partido político de oposición más sólido del país, la Corte y el Poder Judicial. Y digo sólido no de que sea honesto, consistente, sino de que es el más duro reducto que tienen. Ahora, pero ellos no actúan partidariamente, dicen. En realidad, el problema que tienen es que tienen una pésima candidata, Berta Xochitl Gálvez Ruiz, y que lo que buscan es decir: miren, todos son corruptos, todos son iguales, son deshonestos, ellos que dicen que son honorables. Eso es lo que pretende, querer equipararnos de que no hay opción. Claro que hay opción. El compañero presidente López Obrador, por más que le busquen, es integérrimo, que es el superlativo de honestidad. En el caso de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, pues ya se pueden echar 3 clavados hasta lo más profundo y no van a encontrar absolutamente nada. Y con franqueza también digo que en el caso pues pueden buscar lo que quieran y no van a encontrar absolutamente nada, ¿no? Es más, entro en el criterio de güey que dice Berta Xochitl Gálvez Ruiz: existe que arriba de los 60 años no tengas un patrimonio. Gerardo, ¿debe Saldívar separarse de la campaña de Claudia Sheinbaum para derrumbar una por una las acusaciones que se le hacen? Y una vez que derrumbe eso, pues va a quedar muy claro que no solamente es necesario, sino urgente, esa reforma al Poder Judicial que está podrido. Sí, claro. No, a ver, la corrupción del Poder Judicial a mí me parece que es indiscutible. Insisto, Pérez Dayán y Luis María Aguilar son unos verdaderos zampones, con fortunas personales que no se justifican aún con los sueldazos de 600 pesos mensuales de la Corte y todos los privilegios que tienen, por citar un par de ejemplos, pero le podemos meter una lista larguísima. Ese Poder Judicial tiene que hacerse uno nuevo, tiene que ser el pueblo el que lo elija. Yo no tengo duda de eso. Ahora bien, yo no estaría de acuerdo en que Saldívar se haga a un lado y haga frente, porque es lo que plantea Berta Xochitl Gálvez Ruiz, y sería darle la razón en que ese es el camino. Ellos en realidad buscan venganza y quieren procesar a Arturo Saldívar por apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo, y no vamos a dejar de ser solidarios con Saldívar. Vamos a ver, yo creo que hay que platicar con el propio ministro para ver él qué percepción tiene de las acusaciones, cómo piensa hacer la defensa jurídica, que en eso será muy sólido. La defensa política está clara, hay una persecución política, y con él mismo ir tomando las decisiones pues correctas, que no sea falta de solidaridad y que tampoco se permita el golpeteo contra el movimiento. Yo creo que pues eso tendremos que abordarlo. Hay una reunión ahorita en la Comisión Política, que no ese es el tema. Mañana vamos al INE, la Comisión Política que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, aunque ella no va a estar. Mañana vamos al INE a tratar varios temas: el reporte de 40,000 migrantes que ya les habían dicho que podían votar y
ahora nos quieren dejar votar y varios temas que hay que comentar. Ahorita vamos a revisar cosas y yo creo que el tema de Saldívar se va a tocar obligadamente. No sé qué valoración vaya a haber, pero de entrada yo no sería de la idea de que se haga a un lado. Hoy estuvo, como comento, en la mañana en la reunión con el empresariado nacional, como parte del equipo de diálogos por la transformación que encabeza el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Salvo que otro tema sobre Saldívar, Alejandro, lo de No, Novoa. yo quería, bueno, tenemos dos temas. Me gustaría mucho que nos comentara la denuncia que presentó hoy en contra, por secuestro además, en contra del presidente del Ecuador. Si quieren, comentamos eso muy rápidamente, como sabíamos que tenía muy poco tiempo, nos estamos yendo rápido en los temas. Y de manera sucinta, Alejandro, a reserva que pudiéramos después platicar con más calma, Álvaro, hoy presentamos una denuncia contra David Noboa, presidente de Ecuador, por el asalto a la Embajada de México en Ecuador, en Quito. Es un acto que rompe la Convención de Viena, el marco, la inmunidad que tienen las sedes diplomáticas, la agresión a los funcionarios de la embajada y el secuestro de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, que había recibido asilo, no tenía ninguna orden de aprehensión, pero aunque la tuviera, no la tenía, nuestro país le había otorgado el asilo, e inclusive Almagro, toda la comunidad internacional ha repudiado el hecho, y el propio Almagro, que no es santo ni devoción, dijo, debe retrotraerse las cosas hasta antes del asalto a la embajada. ¿Qué quiere decir eso? Que debe liberarse a Jorge Glass, entregarse a la embajada. De hecho, la denuncia que hizo nuestro país pide disculpa pública y la entrega de Jorge Glass, que está asilado, y puede quedar años ahí en la embajada mexicana si no dan el salvoconducto. Hay antecedentes, el del propio Assange en la embajada de Ecuador, en Gran Bretaña, por cierto, y el de Héctor Cámpora, expresidente de Argentina, cuando la dictadura de Videla, que estuvo 3 años allí en la embajada nacional, y lo soltaron a los 3 años, dieron el salvoconducto y vino a morir a México víctima de un cáncer en la garganta. Entonces, hay maneras de presión de un gobierno legítimamente si ellos creen que no debe dar el salvoconducto a alguien que ellos consideran un presunto delincuente, que no es el caso de Jorge Glass, por cierto, es un perseguido político. Entonces, como la jurisdicción que rige en la Embajada de México es nuestra legislación, es el marco constitucional mexicano, lo que hizo el presidente de Ecuador es no solo asaltar la embajada, sino secuestrar a Jorge Glass, y estamos pidiendo que se le procese al presidente de Ecuador, David Noboa, que se le detenga y que se le extradite a México por este hecho que es punible según la legislación vigente en nuestro país. Bien, pues, señor Delgado, pues... Yo nomás una cosa, que Noboa acaba de declarar precisamente a una cadena australiana, SBS News, que no se arrepiente de la decisión que tomó y que él y su país condenan el hecho de que algunos gobiernos usen sus embajadas bajo la fachada de un refugio político que en realidad es impunidad, es salvar a los criminales de sus sentencias. Eso fue lo que dijo Noboa el día de hoy. ¿Qué opina, Gerardo? Bueno, que es un fascista y que es un ignorante y un prepotente, porque quien califica la decisión de asilar es el país al que se le solicita. Un gobierno que está persiguiendo a alguien nunca va a reconocer que está haciendo persecución política. Y una clave de la Convención de Caracas es de los años 50 del siglo XX, por cierto. Esta convención es que el país que otorga el asilo es el que determina si hay persecución política, no el país que está persiguiendo. Pues ese nunca va a reconocer. Y me parece que Noboa no se entera dónde está parado, porque todos los países, no hay un solo país que valide el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Ni un solo país, a menos que a la senadora María del Carmen Telles se le considere un país, pero no hay ni uno solo que diga que está de acuerdo en ese hecho. Insisto, la propia OEA, que es herramienta del gobierno de Estados Unidos, casi por unanimidad, solo se abstuvo El Salvador y votó en contra Ecuador, razones obvias. México no estuvo en esa sesión,
condenó. Y reitero, Almagro dijo, se debe retrotraer, que no quiere decir otra cosa, que deben entregar la embajada, respetar su inmunidad, entregar a Jorge Glass a la embajada y a la jurisdicción mexicana para que las cosas vuelvan al estado que tenían antes del asalto a la embajada misma. A mí me parece que inclusive el propio gobierno de Estados Unidos, que no tendría yo por qué dudar que hubiese en algún momento alentado esa agresión hacia nuestra embajada, pintó su raya y dijo, no, es muy grave, es una violación al marco legal, después de la declaración que hizo el compañero presidente diciendo que había sido muy débil la declaración de Estados Unidos y Canadá. Canadá ha seguido en la blandenguería, pero el gobierno de Estados Unidos sí condenó ya de manera enérgica este asalto. Yo creo que, insisto, como Jorge Glass, como Noboa es hijo del hombre más rico de Ecuador, es un junior, para decirlo de manera peyorativa, es un hombre acostumbrado a hacer lo que le da la gana, a pasar por encima de todo el mundo, a actuar con arrogancia y prepotencia, no se entera que no está manejando una empresa familiar, sino que está encabezando una nación independiente y soberana y que no puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, que puede, pero tiene consecuencias el que rompa el marco legal, y más si es el marco legal internacional. México está pidiendo que sea expulsado de la ONU, Ecuador está pidiendo sanciones, y lo único que pide a cambio es la disculpa pública y la entrega de Jorge Glass, que es una posición verdaderamente razonable y el piso mínimo que nuestro país puede pedir. Yo, en mi condición de ciudadano mexicano y de diputado y de amigo de Jorge Glass, porque yo lo visité en el 2018 cuando hacía una huelga de hambre, pidiendo simplemente que se le tratara con respeto a su dignidad como ser humano y le dieran los medicamentos que él requería, no se los regalaran, su familia se los llevaba. Él tiene problemas de salud crónicos y una manera de presionarlo era no dándole los medicamentos. Lo visité en una huelga de hambre que está llevando a cabo en 2018. Fue liberado y hoy nuevamente apresado y además fue torturado. Ya quedó claro, recordarán que lo enviaron al hospital militar. Se manejó la versión de que había intentado suicidarse. No es así, él está en huelga de hambre. Y me parece que esta denuncia, yo creo que la Fiscalía va a actuar con agilidad. No he hablado con el fiscal Manero, no pretendo hacerlo. A mí me parece que yo estoy siguiendo el camino conducente y yo espero que la Fiscalía, está muy bien hecha la denuncia, muy sólida. El abogado Mancilla y su despacho que la hizo ha hecho un trabajo espléndido y yo espero que se nos otorgue el que se presente ante un juez la denuncia correspondiente. Y bueno, el Poder Judicial sí, ya sabemos que está corrompidísimo y en una de esas aplaude el asalto a la embajada, pero debería proceder en contra del presidente de Ecuador, Noboa. Gerardo Fernández Noroña, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar sobre estos temas como parte del equipo de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias. Aunque yo ahí, qué bueno que comentas esto, Álvaro, porque yo insistiría, lo platiqué en la mañana en la Comisión Política, pero la decisión de interponer la denuncia contra Noboa es una decisión personalísima. No es una decisión del equipo de campaña de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Sí es importante aclararlo, no porque sea incorrecto, sino porque fue una decisión que yo tomé pues, con la personalidad y las maneras que tengo propias. Sí lo comenté en la mañana y no hubo ningún planteamiento de, oye, no, está delicado, nada. No, pero sí aclaro que fue una iniciativa personalísima. Y las declaraciones sobre lo de Saldívar, mi solidaridad absoluta y mi preocupación sobre lo que haya de fondo, también es una percepción personalísima, ¿no? Ahorita apenas vamos a revisar el tema, reitero, seguramente estará en la agenda el tema de la denuncia, el inicio de la investigación contra el exministro y expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. Muchísimas gracias, diputado. Buenas tardes, buenas noches. Gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, platicar ahí en el espacio de ustedes, Alejandro, Álvaro. Un abrazo y un abrazo. Igualmente.